Hombre, incluso de vacaciones hay que salir un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo la verdad no muy fino, pero bueno, saliendo como siempre a dar un poquito de caña. Ha llegado el invierno fuerte, ha llegado bastante fuerte, al menos por aquí por Madrid. No sé si se llega a ver por ahí atrás la bola del mundo, pero bueno, llegó el frío y yo, como los tengo bien cuadrados y soy un cabezota, camiseta de manga corta y pantalones cortos. La verdad, ahora mismo no, pero cuando sales de casa se empieza a notar, ¿no? Esa sensación de frío, cómo se te empiezan a entumecer los miembros, a faltar la circulación en los dedos, en fin, un montón de percances y cositas que notas, pero que bueno, cuando ya vas corriendo se te pasan. Pues bien, todas esas sensaciones, todos los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, la sienten cada día y la sienten mucho más duro que nosotros cuando salimos en estos planes de locura. Os acordaréis, ¿no? De la ELA, la enfermedad esta de los cubitos de agua, Cristiano Ronaldo, las modelos, los actores. Pues bien, la ELA no se acabó entonces, no se acabó en el verano, ¿vale? Es decir, la ELA, los afectados cada día la sufren y cada día luchan contra ella. Por eso quería pediros un favorcito, ¿vale? Quería que lucharais otra vez contra la ELA, ¿eh? No voy a pedir que cojáis y salgáis un día de diciembre a tiraros un cubo de agua helada por la cabeza. Quería que colaborarais con la ELA de otra manera, una manera mucho más sencilla y además sumando kilómetros. Este fin de semana, a partir del sábado 20 a las 12 de la mañana, le da salida, si estáis en Barcelona, en Can Dragó, las 24 horas de Corredors.cat, ¿vale? Es una cita que es habitual, que ya lleva unos cuantos años siendo pues de las más importantes del ultrafondo que se celebran en España, no solo en Barcelona, no por nada tiene la certificación de plata de la Asociación Internacional de Ultrafondo. Pues bien, como decía, se celebra esta prueba, estas 24 horas de tiempo, donde habrá gente que esté corriendo 24 horas, 12 horas, 6 horas, desde luego, auténticas máquinas del ultrafondo que van a ritmos como los vuestros, pero durante muchísimo más tiempo. ¿Cómo podéis ayudar? ¿Cómo podéis estar ahí también presentes? No os voy a pedir que participéis en 24 horas si no estáis preparados, pero bueno, siempre hay pruebas muy interesantes, siempre hay pruebas que no haces habitualmente, como un 5.000 en pista o un 10.000 en pista. Puedes participar también en las carreras de eliminación, incluso marcarte una sesión golfa de las de verdad, una media maratón o una maratón a partir de las 12 de la noche, la madrugada del sábado al domingo, donde lo vas a pasar muy bien. Como te digo, puedes hacerlo perfectamente y además todo lo que se recaude va a ir destinado a la Fundación Miquel Valls, que es una fundación con cita en persona que ayuda por una doble vía. La primera, ayudando sobre todo a las investigaciones, a los fondos, a recaudar fondos para la investigación en la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, y también, por otro lado, colaborando con todas las familias, con todos los afectados, para facilitarles la vida, ayudando a la compra pues, de material especializado, sobre todo también a la hora de conseguir las subvenciones y las ayudas que pueden permitir acceder a esas cosas. Y ahora es cuando me dices, es que yo no voy a estar en Barcelona este fin de semana, ¿qué puedo hacer? Pues mira, yo tampoco voy a estar en Barcelona este fin de semana, pero siempre puedes colaborar también a través de internet. Tienes a través de la página web www.corredors.cat/24 horas, pone en catalán, tienes una vía donde puedes hacer también donaciones para poder ayudar y poder colaborar en la lucha contra ELA. Entonces, a todos los que estáis viendo este vídeo, estáis nominados, sea para acercaros a Can Dragó a sumar unos cuantos kilómetros a favor de la lucha contra la ELA o a donar a través de internet. Como siempre, si os gusta este vídeo, dadle a like, suscribiros y por encima de todo, compartirlo, porque cuantos más seamos, antes vamos a poder ganarle la lucha a la ELA.